Ajonjolí de todos los moles. Oye, pues vamos a ver si responde rápido la Suprema Corte de Justicia o también lo guarda en la gaveta esta queja que ya ayer se presentó y de la cual hoy nos van a informar, porque lo que sabemos es que ellos se evalúan a sí mismos, ¿no? Así es, y tampoco sabemos qué pasaría. O sea, sería un llamado de atención, un llamado a misa, una amonestación pública, pero pues no hay un mecanismo real de rendición de cuentas Sí, ¿no? que esté vinculado con la ciudadanía. Por eso el presidente ha insistido también en la mañana de hoy en que se debe democratizar el Poder Judicial y deben ser electos los jueces y los ministros. Pero bueno, le entró a la materia, a lo que ya veníamos adelantando, a exponer lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya nos mostró el caminito que utilizaron los conservadores para tratar de dinamitar la distribución de los libros de texto gratuitos, ¿no? Que a través de un buzón le dejan ahí la controversia a la ministra presidenta y luego ella designa a Luis María Aguilar, que pues ahora sí que no tiene el empacho, ¿no? En fallar en favor de ese grupo, que además les debe mucho. Lo colocaron como ministro, Felipe Calderón, lo hicieron presidente de la Corte en el sexenio pasado y pues forma parte de ese grupo de interés. Sí, absolutamente. Y ahorita vamos a escuchar porque justamente a partir de este ejemplo y otros que se han dado en la conferencia matutina, el presidente dice que directamente hay un secuestro del Poder Judicial por parte de las oligarquías. Y hablando de esto y de este caso que muestra un personaje que se encuentra en medio de dos definiciones, ¿no? Por un lado está lo de la atracción de esta deuda enorme fiscal y por otro lado lo de los libros de texto. En medio está el ministro Luis María Aguilar y también hay otro personaje que está en medio también de las dos circunstancias. Se está dando a conocer, el presidente no lo ha dado a conocer así, pero sí ya la prensa está difundiendo información sobre cuál sería la empresa que le debe tanto al fisco y resulta que es Grupo Electra, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, que es también pues el dueño de TV Azteca, que impulsó toda esta campaña en contra de los libros de texto. Entonces, bueno, ahí hay una línea que es para analizarse, para hacerse muchas preguntas. Nada más aquí para dar el detalle, La Jornada publica el día de hoy que no se trata de un caso de Grupo Electra, sino de 3 casos que fueron atraídos por el ministro Luis María Aguilar. El primero, efectivamente, de 25,000 millones de pesos, con una facultad de atracción de la Suprema Corte 416/2022, que es de diciembre. Luego hubo otra de 4,916 millones de pesos, que también se atrae, esta viene desde el 2011 y también se atrae en abril de este año con la solicitud 152/2023 y un tercer caso del 12 de julio que es por 2,004,761,000 pesos y corresponden al ejercicio fiscal 2010. Entonces son 3 casos que fueron atraídos de Grupo Electra por el ministro Luis María Aguilar y los cuales pues no han sido resueltos, ¿no? Pero bueno, el primero, ya de más de 8 meses. Entonces, estamos hablando aquí, pues sí, de una complicidad que además viene en 3 bandas y por eso es importante que esta información se haga pública y el presidente habla de eso esta mañana y de los dobles raseros del Poder Judicial. Está secuestrado el Poder Judicial para que no se entreguen los libros de los niños y de los estudiantes en Chihuahua. La gobernadora envió por buzón judicial la controversia y le llegó a la presidenta de la Suprema Corte. Y casi de inmediato, el miércoles, ya la tenía en sus manos el ministro. ¿Por qué no se le envió otro ministro? 2 días después, resuelve Aguilar. Se llevó una semana, pero ya encarrerado viene la de Coahuila.
Igual le llega a la presidenta el 16, ¿no? Miércoles. El viernes se le asigna al mismo. Y este 21 es lunes. Ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila. Este mismo ministro tiene desde hace 8 meses en sus manos un expediente en donde hay una empresa que le debe a la Hacienda Pública o que está en litigio desde hace 13 años que empezaron estos juicios, que tienen que pagar 25,000 millones de pesos. ¿Para quién trabaja el ministro? Está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez. No, ya se presentó ayer. Sí, hoy. Hoy, para que los ministros traten este asunto. Y nada más para rematar esta información que publica hoy La Jornada, el último párrafo no tiene desperdicio, los 2 últimos párrafos, porque dice: conforme a la ley, las solicitudes solo proceden en automático, esta solicitud de atracción, si la petición proviene de una instancia judicial, un juzgado o un tribunal. Si la promueve una de las partes del juicio, es necesario que alguno de los ministros asuma la petición como propia, que es el caso del ministro Luis María Aguilar. En los acuerdos de la Suprema Corte sobre los 3 casos aparece esta leyenda: ante la falta de legitimación de Grupo Electra, sociedad anónima bursátil de capital variable, el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, ante la falta de legitimación. Y bueno, el presidente López Obrador ha dicho que va a cuidar el debido proceso y no menciona a la empresa, no menciona a ningún empresario. Lo que sí dice es que ya se resuelva. ¿Cómo es posible que este ministro pues sea tan lento en lo que hace a este tipo de asuntos y sea tan veloz en lo que hace a temas, por ejemplo, de los libros de texto, que tiene que ver con garantizar la educación de los pequeños? Y también La Jornada destaca otro asunto. Algo más de Norma Piña, la presidenta de la Corte, que le está dando más facultades a un extrabajador o ex colaborador directo de Genaro García Luna. Y entonces vamos viendo cómo estos grupos tienen sus vínculos y se protegen, y así lo colocan. En la contraportada de La Jornada está la nota: Norma Piña da más poder a ex colaborador de García Luna. ¿Cómo es posible? Ajustes en la Suprema Corte, más poder de decisión, en particular a este hombre que se llama Ricardo Márquez Blas. Dice La Jornada que Norma Lucía Piña Hernández hizo un nuevo ajuste a la estructura orgánica del máximo tribunal para concentrar una nueva coordinación de labores de administración, seguridad, logística y protocolo. Al frente, este hombre, quien fue en los tiempos de García Luna, estuvo siendo parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veamos cómo se protegen entre ellos y qué está pasando en la Corte. Todo esto no lo conocemos, todo esto no es público, todo esto pues está en la oscuridad y solo es a través de investigaciones periodísticas que sale. La Corte es bastante opaca, ¿no? La Corte es bastante opaca, pero sí una de las cosas que ha cambiado es que no nada más esta información de pronto se publica de manera marginal en algunos medios de comunicación. Ahora también en la conferencia matutina se ha vuelto pues una fuente de estas informaciones que normalmente han sido muy opacas y que le permiten a la gente pues entender mucho de lo que pasa en el país, qué hay detrás de esto y pues básicamente quién es quién. Y hablando de quién es quién, pues aquí nuestros compañeros de Informativo 14 hicieron un muy buen trabajo con pues la recuperación de la trayectoria del ministro Luis María Aguilar. Luis María Aguilar Morales llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2009 a propuesta de Felipe Calderón. En su paso por la Corte ha dado muestra de ser leal al poder y al presupuesto. Como presidente del máximo tribunal del país entre 2015 y 2018, salieron a la luz diversos casos de corrupción.
Uno de ellos fue cuando el director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier Pérez Maqueda, nombrado por Aguilar Morales, realizó obras con sobrecostos, ocasionando un daño al erario por más de 30 millones de pesos. Pérez Maqueda también fue denunciado por recibir sobornos de constructoras para beneficiarlas con contratos de obras y, por si fuera poco, encontraron más de 3 millones de pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que utilizaba. Fue hasta la llegada del ministro Arturo Saldívar a la cabeza del Poder Judicial Federal que Pérez Maqueda fue investigado. Se le inhabilitó 20 años para ocupar cargos públicos, además de que tuvo que pagar varias multas. Como ministro, Luis María Aguilar ha protegido a amigos y empresas poderosas. Se ha olvidado de resguardar y garantizar algo que tanto pregona: los derechos humanos. En mayo de 2019 asistió a la boda de la hija de Juan Collado, abogado de la alta clase política de México. En ese encuentro se reunió con Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Romero de Champs, Diego Fernández de Ceballos, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, entre otros. 51 días después de la boda, Collado fue capturado y procesado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Otros invitados también han sido detenidos e investigados. Por ello, es conocida como la boda maldita. En la actualidad, Luis María Aguilar Morales forma parte del bloque de ministras y ministros que con regularidad votan en contra de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Grupo encabezado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, pero Aguilar Morales destaca con el fervor que defiende los intereses de los conservadores e intenta reventar los proyectos de la Cuarta Transformación. Estos son algunos ejemplos en los que ha votado en contra: la ley eléctrica y de hidrocarburos, la ley de austeridad republicana, el Plan B electoral y el acuerdo presidencial que clasificaba como de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno de López Obrador. El periodo de Luis María Aguilar Morales como ministro de la Corte finaliza el 30 de noviembre de 2024. Canal 14. Les pasó, pero también propuso eliminar la prisión preventiva para los delincuentes de cuello blanco. También. Para quienes emiten facturas falsas, para quienes hacen este tipo de negocios al amparo del poder, tuercen la ley, se roban millonadas, y lo que proponía el ministro es que era una violación a los derechos humanos, entonces que se dejara salir a estos factureros y todo esto, ¿no? Entonces, pues claramente ha estado jugando en favor de ciertas causas, y por eso la ministra Norma Piña dice, pues este asunto está pintado, ¿no?, para el ministro Aguilar, y por eso le manda los temas de los libros, porque sabe que los va a batear. Que por supuesto que hay personajes corruptos, o sea, la corrupción se ejerce por parte de personas, pero también hay sistemas, ¿no?, que favorecen esta corrupción. Y aquí estamos hablando de un sistema ya muy, muy degradado en el tema del Poder Judicial, como en otras instancias también, pero nada más que no rinde cuentas, y no ha habido ninguna cancha para que esto cambie. Por eso el presidente hoy reitera que es muy importante que esta renovación del Poder Judicial se dé, y que no se ve claro que eso vaya a poder ser por parte del propio Poder Judicial, y por lo tanto tiene que quedar en manos de la gente. No, ya me imagino los desplegados de los abajo firmantes y de las asociaciones de abogados, ¿no?, en defensa del ministro y de la Inmaculada Suprema Corte, cuando son instrumentos que impiden que haya justicia, que impiden que haya honestidad en el país. Entonces, aunque se molesten, vamos nosotros a seguir denunciando esto, y hay que buscar la forma de renovar el Poder Judicial, no imponiendo nada. Nos importa más hacer conciencia de cómo es el modus operandi en el Poder Judicial, cómo es que solo se castiga a los que no tienen con qué comprar la inocencia y se protege a
la élite económica, la élite política, y sí buscar, si no surge del interior del Poder Judicial la propuesta de cambio, de renovación, si esto lo van a seguir apoyando, lo van a seguir aplaudiendo, lo van a seguir respaldando, sosteniendo, pues no va a quedar más que sea el pueblo el que renueve al Poder Judicial, llevando a cabo una reforma constitucional, nada más que para eso se requiere que el movimiento de transformación cuente con mayoría calificada en la próxima legislatura. ¿Qué es mayoría calificada? 2/3 partes de los legisladores. Y todos los años el Poder Judicial hace su carta a Santa Claus. Queremos tanto, necesitamos tanto. Esto pasa directamente a discusión a la Cámara de Diputados porque el Ejecutivo lo que hace es aglutinar todo el presupuesto y lo presenta tal cual. Sí le mete tijera a las dependencias porque tiene las facultades para hacerlo, pero no en el caso del Poder Judicial, no en el caso de lo que pide el INE, lo ha explicado el presidente. Eso lo manda tal cual. Son los diputados los que van a decidir si le siguen dando lo mismo a los del Poder Judicial, incluyendo los excesos, incluyendo los fideicomisos, los guardaditos, los cochinitos, los aguinaldos de relumbrón, y si siguen permitiendo que ganen los ministros más que lo que marca la ley, ¿no? Más que lo que obtiene el presidente. Vamos a escuchar parte de lo que dice López Obrador. Estoy en contra de los abusos, nada más que eso corresponde al Poder Legislativo. Y es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Están violando la Constitución flagrantemente porque ningún servidor público puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Y ellos ganan 5 veces más que lo que yo gano. Entonces, por eso tenemos diferencias. Ojalá, nada más, si van a hacer un ajuste, que dejen, esa es una opinión, lo sustancial, que no se afecte todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales, sino que sí, hay que quitarle el copete de privilegios. Se pueden cortar el copete de privilegios, nada más. O sea, una tusada. Buena tusada. Pues vamos a platicar con el diputado Hamlet Almaguer justamente sobre este tema. Nos dicen que ya está en la línea. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, Azul. Buenos días, Jorge. Pues tijera. Tijera, a ver, ahí el presidente hace un planteamiento importante, por supuesto queda en manos de ustedes y hace una recomendación, solo el copete. ¿Cómo están pensando que va a ser esta reducción de presupuesto? ¿Hacia dónde? Bueno, nosotros estamos analizando la parte de los fideicomisos, esa es importante. En un cómputo preliminar se calcula que tienen cerca de 20,000 millones de pesos en fideicomisos. Por cierto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano que menos recursos tiene ahí en fideicomisos. Creo que no pasaban de 500 millones, 400, algo así tenían. Que de todas formas es una cantidad considerable, pero digo, el universo de los 20,000 provienen más bien del Consejo de la Judicatura y de la propia Suprema Corte. Entonces ahí hay un guardadito importante que pues esperamos nosotros que se pueda destinar a cosas más importantes que los lujos y los privilegios de los ministros, de los magistrados y de los jueces. Hay otra parte que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura. Ustedes en una nota que vale mucho la pena compartir, la que acabamos de ver, pues revelan sobre estos escándalos de corrupción
en el área de administración encargada precisamente de esos concursos durante la presidencia del ministro Luis María Aguilar. Pero siempre todo el país se están construyendo ciudades judiciales o se están adquiriendo residencias para los jueces y los magistrados. Ahí también hay una bolsa importante. Y hay otra parte que se puede restringir muy fácil, que se ha aplicado a nivel del Poder Ejecutivo y también Legislativo. Por ejemplo, aquí en la Cámara, vamos llegando, ya no se asignaron desde 2018 ni en 2021 vehículos a los legisladores. Ahí también hay un ahorro. Pero los magistrados y los jueces sí tienen acceso a camionetas blindadas. Yo estoy de acuerdo con que las camionetas blindadas estén al servicio solamente de los jueces y magistrados en materia penal. Pero si son magistrados laborales o administrativos o en materia civil, no veo esa necesidad. Claro. Ni otros gastos superfluos con los asesores. Cada ministro de la Corte tiene una bolsa de 5 millones de pesos al mes para personal, para su equipo de trabajo. Me parece también excesiva. Les dan una tarjeta corporativa con la que pueden consumir en restaurantes. Eso solamente es para alimentación, que también tiene un tope muy elevado, incluso superior al que se reveló en el Senado de la República. Parece que en realidad esa tarjeta tiene un tope de 90,000 pesos al mes. Entonces, bueno, hay muchos lujos ahí que se pueden atajar, que se pueden eliminar. O sea, sí le pueden hacer la liposucción, ¿no? Al Poder Judicial. Ahora, tú que eres un buen abogado, ¿qué hay de la rendición de cuentas? ¿Qué puede pasar con el ministro Luis María Aguilar? ¿Lo van a acusar? ¿El procurador fiscal, el gobierno federal lo van a acusar ante sus compañeros? Ahí creo que la correlación es muy clara en favor de los conservadores. Yo no sé si vaya a haber una amonestación o algo por el estilo, o por el contrario, lo van a sacar como torero en hombros al señor. ¿Cómo ves esto? Que también se puede dar, ¿no? Curiosamente, a las autoridades que han llegado de la mano de los neoliberales, les da por asumir proyectos multimillonarios a pocos meses de irse, ¿no? Fue el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el Instituto Nacional Electoral, con licitaciones incluso multianuales de software y de equipos de cómputo y de viajes y de construcción de sedes en Nuevo León y otros lugares, que no se iban a ejecutar ni siquiera durante su ejercicio. Y ahora al ministro Aguilar pues le interesa mucho últimamente resolver asuntos multimillonarios, ¿no? Bueno, más bien atraerlos y congelarlos, porque no le veo ganas de resolverlos. Que justo ahí yo creo que sí hay una responsabilidad, porque la atracción tiene por objeto esquivar algunas etapas, porque la última instancia es el amparo en revisión, y al momento de que se lo quitan a un tribunal colegiado y lo llevan a la Suprema Corte, es para acortar cerca de un año ese último pataleo que tienen los abogados y que suelen todavía impugnar las sentencias ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si ya tiene 8 meses sentado sobre el expediente, pues yo no sé qué tan complicado sea, pero es un tiempo notoriamente excesivo. Tiene razón el Ejecutivo Federal en pedir que se resuelva de manera inmediata. Pues internamente, como ustedes saben, el Consejo de la Judicatura lamentablemente es juez y parte, porque depende de la propia presidencia de la Suprema Corte. Yo te hablaría entonces, en el sentido legislativo, de 3 reformas necesarias. Divorciar al Consejo de la Judicatura de la Corte, y eso puede avanzar, creo, incluso antes de la próxima legislatura, es decir, en este año que nos queda. Segundo, eliminar los fideicomisos y los lujos. Y el tercero, que sí ya requeriría una reforma constitucional posterior, es modificar el método de designación de ministros de la Corte. La única buena noticia es que el ministro Luis María Aguilar se va en noviembre del 2024, termina su cargo, pero no me sorprendería que a partir del 1 de diciembre aparezca como director jurídico de una de estas corporaciones transnacionales. Sí, y mientras pues sigue teniendo ahí sus encargos, sus agendas. Ahora estaba viendo una nota que acaba de salir que dice que el ministro Aguilar propone ahora sancionar al presidente López Obrador si no cumple con la ratificación a la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, bueno, ahí hay otra trinchera que abre también el ministro en un
pues en una evidente posición de oposición, ¿no? De adversario del Ejecutivo Federal. Oye, Hamlet, diputado Hamlet, me refiero a ti con más respeto. No, está bien, por favor. No hay ningún problema. Si el- somos representantes populares, no somos nada extraordinario ni especial. Eso es de otro tiempo, por favor, por mi nombre. Gracias. Bueno. El presidente también hoy habló, regresando al tema presupuestal y a esta cosa de los extremos de los gastos y de los presupuestos, también habló de otros órganos autónomos, por ejemplo, el INAI salió ahí a colación y reitera su posición de que también salen muy, muy caros. Ahí, ¿cómo está el asunto de dónde se define ese presupuesto? ¿También eso pasa por ustedes y alguna vez lo han considerado también? Sí, es que hay un principio de garantía presupuestal que suelen utilizar los órganos autónomos. Son como pequeños feudos en los que ellos al interior generan su proyecto y lo envían y prácticamente tiene que pasar como se envió. Uh-huh. Rompimos esa inercia aquí en esta legislatura cuando redujimos el Con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Le quitamos 5,000 millones, de 25,000 a 20,000. El asunto se fue a la Suprema Corte y ahí la Corte dijo que en caso de órganos constitucionales, la Cámara tiene que realizar una motivación reforzada, es decir, dar mayores argumentos de por qué se está haciendo la reducción, pero no dijo que la Cámara no pueda realizarlo, ni tampoco revocó el presupuesto que aprobamos, que es lo que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama querían. Es decir, no le dimos ni un peso más al instituto, solamente la Corte dijo, cuando hagas eso tienes que dar mayores argumentos de por qué lo estás haciendo. Sí se podría hacer, pero requiere entonces ese análisis con mayor profundidad. Ahora bien, el tema de la rendición de cuentas, el presidente López Obrador nos recuerda que hay un mecanismo que podría interponer una solicitud de juicio político en contra del ministro. No lo va a hacer, pero ahí está el instrumento. Hay pocos instrumentos que tenemos para que expliquen sus actuaciones los ministros, los jueces, y por eso la democratización urgente planteada en una próxima reforma. ¿Qué es lo que sigue? Y sobre todo también te planteamos esto porque entendemos que usted está buscando que rinda cuentas la consejera Claudia Zavala del INE, esta que está poniendo una serie de mordazas al presidente López Obrador para que no se refiera ni con el pétalo de una crítica a Xóchitl Gálvez. ¿Cómo va ese tema también de la solicitud de juicio político en contra de esta consejera? Bien, la subcomisión de examen previo, que es la primera que tiene conocimiento de estos asuntos, está integrada por 12 legisladores. Los números están un poquito apretados, sobre todo ahorita que no está el diputado Noroña. Prácticamente hay un empate al interior de la comisión y depende también cómo vote el verde. Pero sobre todo ahí el fiel de la balanza puede ser el PRI. En el caso de los consejeros del INE, yo he visto que el PRI ha tenido diferencias importantes con la consejera Zavala también, y las tuvo en el último tramo de la administración de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues si el PRI acompaña, se pueden juntar 8 o 9 votos en esa subcomisión de examen previo para poder avanzar en esa primera etapa, y es mayoría simple, 50+1. En la segunda etapa es el pleno de la Cámara y otra vez es 50+1. Y en la tercera etapa, ya para sentenciar a los que están procesados en este juicio político, es el Senado de la República. Y ahí sí ya se requieren 2/3 partes de los miembros presentes. Pero yo soy de la idea de que avancemos con todos estos pendientes. ¿Qué pasa? Que la subcomisión de examen previo tiene un nudo por los asuntos pendientes, un tapón, y además las presidencias, porque es una comisión pues rara porque tiene 2 presidentes, son copresidentes, el de Justicia, que es del PAN, y el de Gobernación, que es Alejandro Moreno del PRI. Pues ellos son los que tienen que convocar a las sesiones y tienen que darle trámite a los asuntos, pero desde la mayoría sí podemos solicitar que le den celeridad. Entonces, seguramente ahora que se reinicia el periodo de sesiones, vamos a pedir cuentas de cuántos procesos hay pendientes, y antes de que termine la legislatura, pues poder avanzar en ellos. Ahora, en las razones de por qué se puede iniciar este juicio político están en el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas, y ahí muy claramente señala 2 que me parece que caben en estos casos.
que es ataque a la forma de gobierno democrática, representativa y federal, y la obstaculización del buen funcionamiento del Estado mexicano. Y tanto en el caso de la consejera Zavala como en el caso del ministro Luis María Aguilar, en el caso de ella por haber tergiversado las declaraciones del presidente de la República y en el caso de él por sentarse 8 meses sobre un expediente tan importante, pues me parece que hay un ataque por un lado y una obstaculización por el otro. Sí cabrían los supuestos. El presidente dijo que él no va a proponer un juicio político en contra del ministro Luis María Aguilar. ¿Ustedes sí lo estarían impulsando esto desde el Congreso, Hamlet? Mira, como yo soy miembro de la subcomisión de examen previo, si presento la demanda me tendría que excusar de su votación, entonces tendríamos un voto menos. Okay. Pero así como mi compañero Sergio Gutiérrez la presentó en el caso de la consejera Zavala, yo creo que algún otro de los compañeros puede hacerlo en el caso del ministro Luis María Aguilar. Y de Morena estamos el diputado Juan Ramiro Robledo, que fue magistrado en materia administrativa, está el diputado Amílcar Sandoval, que es abogado, está el diputado Julio César Moreno, que fue presidente de la Comisión de Puntos, y está un servidor, más Noroña y una diputada del Verde. Somos los que estamos ahí. Bien. Bueno, pues ahí estaremos viendo qué pasa con esto. Diputado Hamlet Almaguer, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Buen día, hasta luego. Saludos a toda la audiencia. Saludos. Y bueno, ya nada más para cerrar este asunto de los libros de texto, de toda esta relación que hemos venido comentando con el ministro, pero también con grupos de derecha. El presidente hoy, al hablar de los libros de texto, sí aseguró y reiteró que no va a imponer la repartición de estos donde no se pueda, digamos, jurídicamente. En concreto, estamos hablando en este momento de Coahuila y de Chihuahua. El presidente dice, no vamos a caer en la provocación de que nos acusen a nosotros de estar violando la ley. Y que asuman su responsabilidad estos gobernadores de oposición que no quieren distribuir los libros de texto. Vamos a ver cómo se pone la cosa. También el presidente dice, va a iniciar el ciclo escolar. Hay que esperar también una solución de fondo por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero ya se requiere una decisión que dé claridad. Así es. Y que bueno, también que den las explicaciones pertinentes estos gobernadores. Vamos a escuchar. No, nosotros vamos a respetar siempre. No quieren que se distribuyan. Nada más que ellos asuman su responsabilidad. ¿Qué van a hacer los niños sin libros? ¿Y qué quieren? Que cerremos las escuelas, que sí, aún con esas decisiones arbitrarias, ¿no?, de la Corte, a pesar de eso entreguemos los libros. No vamos a caer en ninguna provocación. No quieren que se entreguen los libros, no se entregan. Ahí la gobernadora de Chihuahua va a ver cómo le hace con los padres, con los maestros. El gobernador de Coahuila y sobre todo el que va a entrar,